En Pauta Final es hora de elegir. Hora de elegir. Quienes participaron en la redacción de la propuesta constitucional conversan y exponen sus puntos de vista sobre el texto que será votado el próximo 17 de diciembre. Hora de elegir. 7:32, seguimos aquí en Pauta Final con nuestro espacio Hora de Elegir. En las últimas semanas hemos ido conversando sobre el contenido del texto primero y ahora, esta semana ya en la recta final de la campaña, queremos enfocarnos en el contexto político, salir más de los artículos que establece esta propuesta de constitución que tendremos que plebiscitar este domingo para concentrarnos fundamentalmente en la discusión política en torno al plebiscito. Para eso tenemos dos invitados de lujo hoy día. Nos acompaña el exministro de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, partidario del En Contra, por supuesto, Francisco Vidal con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de esta radio. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el abogado constitucionalista, asesor de los consejeros republicanos y partidario de la Favor, Jorge Barrera. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Jorge además fue como el jefe de los consejeros. También, pues, sí, así pues. dicen. Así Eso dicen. es lo que dice la... No, cuando yo te veía, eras como el jefe. Además le hacían caso. Bueno, junto a Jorge y Francisco vamos a conversar en los próximos minutos sobre este escenario político previo al plebiscito, en una campaña que ha estado marcada fundamentalmente por, en las últimas semanas, diría yo, cuando ya se hace más aguda la discusión también en distintos espacios de debate, por cierto tono más duro, por acusaciones de fake news, y me gustaría que partiéramos conversando sobre eso, sobre cómo han visto, Jorge, el desarrollo de esta campaña, desde el punto de vista de los contenidos y el mensaje que está llegando a la ciudadanía, sobre todo. A ver, cuando se dio el plebiscito de salida del texto que emanó de la Convención Constitucional, yo fui muy contrario principalmente a criticar con noticias falsas o con interpretaciones imposibles el texto constitucional. De hecho, fui de las personas de derecha que señaló que todo lo que se decía respecto a que ese texto no contenía, por ejemplo, el derecho a la vivienda propia y otro elemento más, era mentira. O sea, no fue parte de la campaña. Y eso fue parte de la campaña. Yo fui muy crítico de eso en ese momento y soy muy crítico ahora respecto de las noticias falsas. Cada vez que se ha discutido esto con expertos constitucionalistas, incluso los expertos, los comisionados expertos de izquierda, ellos han sido más matizados respecto a lo que han dicho precisamente las franjas, principalmente cuando dicen, mira, esto va a terminar con los narcotraficantes en la calle, o sea, va a terminar la ley Papito Corazón, o el mensaje de Michelle Bachelet, que era tan falso, parece que ni siquiera lo pusieron en la franja, que en definitiva uno puede tener interpretaciones posibles y probables. Sí, muy de abogado. Muy de abogado esto. Y obviamente hay interpretaciones que si uno las tira al extremo, lo más probable es que son posibles, pero son altamente improbables y algunas de ellas incluso son imposibles. El término la ley Papito Corazón, todo lo que tiene que ver también con esta lógica de que los narcos van a quedar libres por la Constitución, son interpretaciones extremas que terminan además agitando la democracia de una manera inadecuada. Yo entiendo, y hemos tenido de hecho ya conversaciones con Francisco en otra oportunidad, y hemos podido discutir de contenido, claro, sin tener que llegar a mentir de un lado o de otro. Yo creo que cualquiera de las dos posiciones que termina exacerbando la discusión le hace daño a la democracia. Francisco. Mira, yo creo que el tema es que, por historia, las normas constitucionales en general, dado que son, comillas, genéricas, ¿estamos? Y después hay que aterrizarla, en este caso, 39 leyes, si no me equivoco. Claro, por definición, una norma general es evidentemente sujeta a interpretación. Claro. Porque si no, el legislador no podría hacer nada. Exactamente. Sí. En segundo lugar, claro, como está sujeta a la interpretación, mediada por una campaña, los comandos respectivos radicalizan la interpretación favorable a cada postura. Yo no creo que nadie miente, sino que se radicaliza, pero sobre una base de una interpretación normal de una norma. Ya, pero antes de darle el pase a Gabriela con otras preguntas, de todas maneras, Francisco, esto distorsiona harto el debate a ojos de la ciudadanía. No, lo distorsiona, obviamente. Por eso yo por lo menos hago un esfuerzo de explicar. Exageraciones o caricaturas, etcétera. Y llama la atención al final a quienes hemos sido
principalmente propulsores de discutir respecto al contenido, que en ambos sectores se habla poco del contenido del texto constitucional. Y eso al final le hace mal también a la ciudadanía. ¿Y de quién es error eso? ¿De quién es error, Jorge Barrera? De que se hable poco finalmente del texto constitucional, cuando tenemos una franja que habla de que se jodan y de cosas que son bien radicales finalmente, y la ciudadanía recibe eso, se queda con esa imagen. ¿De quién es la culpa de que hoy día no estemos hablando del contenido? Yo creo que son varios factores. El primer factor que yo diría es que esta fue un proceso corto, a diferencia de lo que ocurrió con la Convención Constitucional, donde además tuvimos una campaña muy corta. Sí. O sea, hay poco tiempo para poder hacer distinción y poder explicar el texto. Y obviamente... ¿Se pudo aprovechar el poco tiempo? Si al final... Sí, yo creo que se ha aprovechado en materia de quizás titulares. Hay titulares y quizás la discusión, principalmente tomando lo que dijo Francisco, respecto de que estamos frente a normas generales, se han tomado los titulares y quizás las consecuencias políticas de cuáles son las normas en la discusión en el Congreso Nacional. Para Francisco es una mala noticia, por ejemplo, que existan más de 30 leyes que se vayan a implementar. 39, para nosotros es una muy buena noticia, porque significa que enmarca la discusión. Claro, enmarca la discusión, independiente del gobierno, si fuera, hoy día estamos frente a un gobierno de izquierda, pero si hubiese sido un gobierno de derecha, en una discusión ciudadana, porque las leyes que hay que implementar son las instituciones como la Agencia contra la Corrupción, la Fiscalía Supraterritorial y una serie de cosas que termina poniendo el debate en torno a la discusión ciudadana. Fíjate que a ver, Francisco, vamos a ese punto. Gabriel, lo que pasa es que buen punto y con el ímpetu que lo hace Jorge. Precisamente si yo me coloco en la noche del 17 o en la mañana del 18, ahí está el punto. Si gana el a favor, legítimamente, el debate sigue. Porque hay que legislar en los próximos 2, 3, 4 años sobre los derivados de la nueva Constitución. Ahora, estos próximos 2 años, ese debate legislativo se hace con el actual Congreso y con la actual correlación de fuerza, donde nadie tiene mayoría. Solo ciudadanos que me escuchan, y Jorge, imagínate el debate, si ustedes ganan el domingo, sobre la libertad, la objeción de conciencia, o el Fondo Común Municipal, o el quién o el qué. Mi opinión es que, ciudadanos, ustedes van a despertar tranquilitos el lunes 18 si esto se cierra definitivamente. Francisco, pero estamos junto a Francisco Vidal y Jorge Barrera aquí en Hora de Elegir en Pauta Final. Francisco, pero eso hubiera pasado con cualquier texto constitucional. Incluso con una reforma constitucional, porque lo que se propone en algunos casos, que es precisamente el debate que habíamos tenido, la conversación que habíamos tenido anteriormente con Francisco, respecto de qué estamos de acuerdo con el texto, de qué es bueno del texto, respecto, por ejemplo, al sistema político o la sala de máquinas. Y quizás las medidas que se van a discutir van a requerir reformas constitucionales. Y si hay algo que no se puede hacer, y bien lo sabe Francisco, es discutir a la vez las reformas constitucionales y las leyes que van a implementar esas reformas. Primero tengo que hacer la reforma constitucional. Luego que se hace la reforma constitucional, igual tengo que implementar leyes. Por lo tanto, igual voy a seguir discutiendo en el Congreso. La gracia que tiene acá es precisamente que una vez que gana el a favor, en donde la mayoría ciudadana se expresa en las urnas y por lo tanto democráticamente hay un mandato al legislador también para poder implementar esta agenda ciudadana, y podemos estar en desacuerdo si es una buena noticia o una mala noticia, sea con este Congreso, sea con el siguiente. Hay muchas leyes que se implementan o se van a tener que presentar 2 años después, o algunos cambios que van a tener que hacerse incluso 5 años después, por ejemplo el tema de contribuciones y una serie de otros elementos también, más. O el cerebro del sistema, que yo comparto la orientación general, es de las pocas cosas que me parece buena en la propuesta, que es el nuevo sistema político, se empieza a aplicar en línea el 11 de marzo del 2030. Y eso tiene una razón. Nosotros lo hemos conversado. Es imposible. Uno de los errores más grandes que cometió la Convención Constitucional fue meterse con los poderes instituidos. Y principalmente se echó encima el Senado. O sea, el Senado estuvo en contra porque se eliminaba el Senado, más allá de los cambios que se hicieron después y las diferencias que nosotros podemos tener respecto de unicameralidad o bicameralidad. Es que ese es otro tema que no se resuelve, porque las 12 bases hablan de bicameralidad. Pero la verdad es que es imposible, y esto lo tiene que entender la ciudadanía, es imposible que el Congreso Nacional se autobombardee reduciendo el número parlamentario, fijando un umbral de 5%. La Democracia Cristiana, el PPD, por muchas ganas que tengan, no lo van a hacer porque los perjudica directamente. Esto es la única oportunidad que hay para hacer este cambio, perdón Gabriela, es a través de un órgano externo. Pero yo quiero decirle a los ciudadanos que eso me gusta a mí, incluyendo al PPD, que es mi partido, que sacó el 3,8%. Pero, ciudadano, el próximo presidente de Chile o presidenta
va a tener aprobada la nueva constitución en este aspecto, el mismo drama del presidente Boric y del presidente Piñera. Me explico en un segundo. A ver. Mira, la gradualidad, la transición es aún más feble. Se bajó el umbral del 5 al 4. Y segundo, se mantuvo los 4 diputados para permanecer en el Parlamento. Pero ya la guinda de la torta, aparte de lo que estoy diciendo, es que el sindicato de los partidos chicos logró convencer a la convención, al consejo, por favor, que si 2 partidos no alcanzan el 5% por nuca, que yo creo que le va a pasar a los demócratas y a los amarillos, ¿estamos? Bueno, se fusionan y vamos teniendo más parlamentos. Yo te garantizo, escúchame, que el próximo presidente o presidenta va a tener un congreso entre 17 y 18 partidos. Qué locura. Yo Ahí lo único, mi pregunta, sí, Gabriela. Sí, Francisco Vidal, mi pregunta, esto a raíz de una declaración que dio aquí en Radio Pauta el senador José Miguel Insulza respecto al plebiscito. ¿Le da fuerza al gobierno o lo debilita el resultado del 17, Francisco Vidal? Lo que pasa es que si tú colocas el eje en que si este es un plebiscito para aprobar o rechazar a Boric, pero como un plebiscito para aprobar o rechazar una propuesta de nueva constitución. Ahora, obviamente que los efectos políticos existen, como efectos colaterales, secundarios. Sí. Es decir, por decirte un ejemplo, al otro lado, si se aprueba a favor y con una ventaja sustantiva, la disputa entre José Antonio Kast y la Evelyn Matei, por quién va a ser el candidato a la derecha, la gana Kast, pues. Si es por poco o ganamos nosotros, la disputa la gana la Evelyn Matei, pues. Muy tremenda novedad. Pero hay consecuencias políticas también para el gobierno. Es que yo creo al final... George. Sí, lo que pasa es que, a ver, Pancho quizás parte de ciertas hipótesis que quizás son incorrectas. La primera es entender de que la base que se va a producir es igual a la base que tenemos actualmente en el Congreso para la próxima elección. Van a haber 17 partidos. Yo le explicaba el otro día, si el Acuerdo por Chile, cuando llegaron en el Senado de acuerdo para tener ese sistema electoral para el Consejo Constitucional, se hubieran dado cuenta que se iban a elegir 23 consejeros republicanos, lo más probable es que no hubiésemos tenido Consejo Constitucional. Pero la proyección que ellos hacían, obviamente les decía que iban a tener la misma correlación de fuerza que el Senado, cuestión que no ocurrió. Ese es un dato importante. Ese es un dato muy importante. Tú tienes que hacer referencia sobre la última parlamentaria. Por eso. El otro dato que yo creo que es relevante es señalar también que los cambios que se hacen para poder fusionar una vez que se produce la elección parlamentaria es primero, siempre y cuando vayan en el mismo pacto electoral, sí, claro. Y es solamente una vez. O sea, es solamente la próxima elección. Claro. No se va a producir en 2030. La de noviembre. Y esto uno tiene. 2030 impecable. Por eso. Es que eso hay que decirlo. Y la discusión que está teniendo es sobre el texto constitucional vigente y esta propuesta constitucional. Claro, y por lo tanto, no es lo que uno quiera, no es el deseable. Sí, y la propuesta y la constitución vigente no lo tiene. Y finalmente, respecto a lo último que dijo sobre la disputa entre José Antonio Kast, Evelyn Matei, Carter, etcétera, etcétera, la verdad es que todos sabemos cuál es la posición del gobierno. El gobierno, están todos los partidos del gobierno en contra, por lo tanto, sabemos cuál es la posición del presidente de la República. Y más allá de eso, se ven fortalecidos todos los liderazgos que estuvieron detrás. Este fue un texto construido de manera transversal, incluso por quienes formalmente no formaron parte del Consejo Constitucional, como Amarillo y Demócrata, Matías Walker, Jimena Rincón, Andrés Joanet y una serie de otras personas. Entonces, son todos los liderazgos, tal como ocurrió con el rechazo, donde fueron todos los que formaron parte de esa coalición que terminó por rechazar el texto el 4 de septiembre, quienes se vieron fortalecidos. Pero mira, esa lógica, explíquenme, auditores, ¿por qué crees que estoy votando igual que yo que el Rojo Edwards? O que el senador Castro. Eso explíqueselo usted. No. Esa pregunta hágasela usted. Cuando tú colocas el eje sobre el gobierno... Te agradezco, Pancho, que haga ese comentario, porque mire, auditores, por favor, escuchen. Que Francisco Vidal explique por qué el Rojo Edwards está votando con la izquierda. Eso es muy importante. No, voy a hacer la primera observación. Es imposible hacer el corte entre gobiernistas y opositores porque hay connotados opositores votando en contra. De acuerdo. Connotados porque son poquitos. Pero está bien, está bien. Pero yo no los voy a inflar. Hoy día vi una foto con 3 senadores. El senador Cusano de Punta Arenas, el senador Castro de Talca y el Guaripola, que es el Rojo Edwards. ¿Estamos? Pero lo que pasa es que el Rojo Edwards, voy a interpretarlo, aunque estuve ahí con él en un panel de televisión otro día. Él dice que vota en contra porque la propuesta de su ex partido es demasiado, comillas, débil con respecto a sus identidades. Sí.
Y fíjate que he participado en tanto panel que le encuentro razón. Mira lo que te voy a decir, Jorge. Yo creo que ustedes se abrieron un flanco hacia la derecha, que hasta el domingo no vamos a ver el impacto electoral, Ajá. porque a contrario de lo que yo pienso de los republicanos, que son súper directos, y creo que por eso les ha ido bien al captar parte del electorado a la derecha, y por eso le decían a la otra derecha la derechita cobarde. Yo nunca he tratado así No, al pero, resto. ya. Además, yo vengo de la UDI también. Sí, pero tengo ¿qué historia- quiere decir? Yo creo que hay gente de derecha que no soporta, por ejemplo, que en materias valóricas usted haya metido el quién, el menor de 18 años. Porque efectivamente, y con todo derecho, Jorge, la derecha no cree en el aborto terapéutico. Ujú. Y la mejor demostración es que cuando se votó hace 5 años, me fui, como soy obsesivo, me fui a la votación, a la final. ¿Ya? 70 a favor, 45 en contra. Toda la derecha, voy a ser justo, salvo 2 diputados, Ajá. que en ese tiempo se habían arrancado para Amplitud. Ah, La con Lili Carla, Pérez. la Carla Rubilar y Joaquín Godoy. Ajá. Pero José Antonio Cast votó en contra. Javier Macaya Obvio, votó en contra. y lo más probable es que yo hubiese votado en contra Pero, también. entonces, ¿por qué lo quiero decir con respeto, ¿por qué buscan una fórmula cuando, si yo creyera lo que tú crees, pongo en mi propuesta constitucional que se Está elimina prohibido el el aborto. aborto terapéutico? Ahí está el Agradezco punto. profundamente las palabras de Pancho Vidal porque nos da la razón precisamente que estamos frente a un texto constitucional de consenso transversal. Un texto constitucional que no buscó imponer una visión de sociedad, Ajá. terminó por fortalecer la protección de la vida de quien está por nacer sin poner en peligro las 3 causales de aborto, porque esa discusión ¿a quién se la entregamos? Al Congreso Nacional. Es la ley la que va a definir en definitiva. El legislador con esta constitución vigente, con la vigente, puede derogar el aborto 3 causales. No hay ningún problema con derogarlo, porque una cosa es que se haya declarado constitucional la aprobación y otra cosa es que sea inconstitucional la derogación. Y lo mismo va a pasar con el texto constitucional, con la propuesta, con el texto vigente. Entonces yo agradezco lo que dice Francisco, porque Francisco en definitiva termina por acoger lo que nosotros dijimos. Entregamos un texto transversalmente construido entre Republicano, Renovación, la UDI, Hasta ahí. Evópoli y con amarillos. La transversalidad y con no llega hasta ahí, amarillos. ¿no? Y con amarillos y demócratas que fueron Pero incidentes Amarilla y porque por Demócrata ya algo. cruzaron el Rubicón. No, pues. no hay Si los vas a ningún tener en la cruce lista, del Rubicón. los vas a Oye, tener, Francisco Jorge. Vidal, Dime. Le tengo una pregunta chiquita. No, Jorge, Ah, eso Jorge va a volver significa, a hacer es que eso clase. hubiese significado que ellos cruzaran el Rubicón en el rechazo. O sea, tú estuviste por el apruebo. Sí, claro, pues. Ya, tú estuviste por el apruebo. Para reformar. Ya, y tú todavía te estás arrepentido. ¿Eres de los arrepentidos por No, el para apruebo? nada, para ¿No? nada. No, pues. Ah, ¿tú crees? ¿Ves? Pucha, Yo creía que... ¿Sabes por qué lo que me gusta del apruebo? Lo único que me gusta, te quiero decir. O sea, el apruebo del texto. Había unas aberraciones y por eso fuimos de la idea de aprobar para reformar. Pero lo que me gustaba es que estaba el corazón del Estado social que a mí me gusta. Ajá. oye, aprovecho de preguntarle a Francisco Vidal por la presencia de Michelle Bachelet en la franja. ¿Es una Michelle Bachelet presidenciable? O sea, la presencia o la ausencia, porque primero la presentaron, la subieron a Twitter y después la bajaron. Bueno, pero ahí Pero está entiende en la pregunta, campaña, yo está en la creo. campaña. Está en la No, campaña. mira, Está en la yo creo... campaña. No, yo bueno, la conozco harto. Está más escondida que moto robada. Pero fíjate que no, yo creo que ella con la experiencia, ella no, lo que nos conversa es que hay que darle espacio a otras personas. Y no sería bueno, mira la historia de Chile, porque Gabriela, si tenemos Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2, 16 años, Sí. con los mismos nombres. Ahora, lo que sucede es que en las encuestas que a mí me gustan, que son la respuesta espontánea, no la que el compadre pasa el listado, porque eso va más amarrado, no, la respuesta espontánea, hoy por hoy las personas con mayor respaldo para ser el próximo presidente de Chile es José Antonio Cast y la Evelyn Matei. Aún más, si tú me dijeras... Va a ser una bonita segunda vuelta. En este domingo, si hubiera elección presidencial, el presidente de Chile es José Antonio Cast. Esa es mi opinión. Ajá. ¿Estamos? Ahora, quedan 2 años para revertir esa cosa, pero eso es. Ahora, hay otra parte de los ciudadanos que... ¿Qué pasa al otro lado? Por eso te digo, Gabrielina. Sí. La otra parte, muy abajo, con respecto a Matei y a Cast, aparecen 3 nombres. Y van cambiando. Pero es Camila Vallejo, Carolina Toá y Michelle Bachelet. y Michelle Bachelet. Ajá. 3 mujeres.
3 mujeres, esa es la respuesta espontánea. Sí. O sea, de repente la Camila con 7, la Carola con 6, Bachelet con 5 o al revés. Cuando yo tengo harta experiencia en encuestas, cuando tú ves que la espontánea es que en alguna parte de los ciudadanos de izquierda están esos 3 nombres. Sí. Ninguno más. Está en el radar y se Ninguno activa. más. Y yo creo que por eso, Jorge. y algo que sí estábamos de acuerdo cuando lo conversamos el otro día, esta propuesta pone límite a la reelección no más Sí. de 2 periodos a los presidentes. O sea, se pueden presentar por 2 Por eso yo veces. creo que Sebastián Piñera va a votar en contra. Y por lo tanto, no, Sebastián Piñera va a votar a favor. Porque en una Y, de esas y bueno, quiere- uno puede decir por qué la presidenta Bachelet va a votar en contra. Pero yo quiero reconocerle algo a la presidenta Bachelet, que es lo mismo que le puedo reconocer al presidente Piñera y al presidente Frey y al presidente Lago. Son personas que siempre han estado cuando se les ha necesitado. O sea, de sus sectores. Uno puede estar en contra y yo puedo estar en contra del mensaje que está entregando Michelle Bachelet, porque creo que es falso en muchas cosas de las que dice. Pero Jorge. ella cuando ha estado frente a la convicción, y eso fue Bachelet 2. Bachelet 2 fue principalmente convencida para poder presentarse. Jorge, Claro. pero ¿mueve la aguja de alguna manera la presencia de Michelle Bachelet en... Nadie De sabe. todas maneras. ¿Sí? Yo creo que, o sea, hay mucha gente que ahora va a empezar a votar a favor por haber visto a Michelle Bachelet, por algo no sale en la franja. Las encuestas que se hicieron, espontáneas como le gusta a Francisco Vidal, respecto de simpatía con la aparición de Michelle Bachelet, había sobre un 50% de antipatía a la presencia de Michelle Bachelet y En la solamente campaña. un 17% respecto a la franja, y por eso que no aparece en los últimos 2 días. O sea, ¿siente que le puede haber ayudado a la favor? Pero de todas maneras. ¿Sí? O al revés. ¿Cómo? Fue tal la agresividad por la aparición de Bachelet, porque eso lo vamos a ver el domingo. Sí, Por ¿Ah? las críticas y los mensajes O sea, a la me expresidenta. dijeron de todo. Casi la mandan de nuevo a la Villa Grimaldi. Sí. No. Hoy Ya, estamos junto ya, a pero te fuiste al chancho, Estamos ¿viste? junto a Francisco No. Vidal y Jorge Barrera. Nos queda bien Yo poquito para normalmente despedir. me voy al chancho, Sí. pero hoy día estoy muy controlado. Jorge, ¿qué va a pasar a partir del 18 de diciembre? El 18 de ¿En qué diciembre. etapa entra Chile después de eso? Chile entra en una etapa donde cierra el capítulo constitucional, luego de la victoria por el a favor el 17 de diciembre, en donde además el Congreso Nacional va a tener el mandato para poder implementar una agenda ciudadana. Ya se va a dejar el Congreso de aprobar los feriados regionales, el Día del Membrillo y una serie de otros elementos, y también los programas. Se va a dejar de discutir el CAE y la condonación del CAE, sino que vamos a empezar a discutir de seguridad, de frontera, de corrupción y una muy buena señal para el país. Así es. Francisco Vidal, ¿qué pasa a partir del 18 de diciembre? Yo creo que cuando ganemos, ojalá, depende de los ciudadanos, el domingo el en contra, se termina el proceso, pero completo. Bueno. No solamente el tema constitucional, Ajá. no, se termina completo, porque la alternativa ciudadano, solo imagínense el 19 en el Congreso. 39 legislaciones, y hay algunas, pero olvídate, objeción de conciencia, va a ser el debate pero permanente, y además ese debate por razones prácticas Ajá. va a anular lo que seguramente comparto con Jorge, la prioridad en seguridad, mejorar las pensiones, enfrentar la crisis de la salud. Así que si usted quiere despertar tranquilo, ciudadano, Vote a favor. Gracias. Gracias, vote en Pancho, contra Te agradezco mucho, y va a Francisco. dormir tranquilo. Francisco Vidal representando a la ¿Tú sabes opción en quién dijo contra y eso? Jorge Barrera Oye, representando a la opción a favor. ¿Sabes Francisco. quién dijo eso? Radomiro Tomic, cuando era candidato ¿Qué dijo? presidencial, dijo, si usted quiere amanecer tranquilo, ¿Ya? vote por Tomic, ni por Alessandri, ni por Allende. En una de esas, En una de esas con pasada distinta. Muchas gracias. Gracias a los dos por haber Muchas venido. gracias. Gracias por Francisco, acompañarnos. Gabriela, cómete un bife a mi nombre. Ok, en camino. Ya. Y una fugaceta. Esto fue Hora de Elegir. Hora de Elegir en Pauta Final. Una conversación con los encargados de redacción